Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola mis queridos secuaces, ¿cómo están? El podcast de hoy va a ser la crónica de uno de los días más felices de mi vida, así se lo digo, aunque esto nos aleje por completo del contenido de horror que suelo ofrecerles. Uno de los días más felices de mi vida que tuve el placer de compartir con el prescindible, con Salva La Roca. Y también es un precipitado y poco proporcionado, porque no va a estar a la altura, homenaje y agradecimiento que me gustaría tener a los profesores, inspector jefe Luis Miguel Gómez López y nuestro queridísimo inspector Prudencio Serrano Ruiz, y también, por supuesto, al comisario José Luis Tejedor, director de la Escuela Nacional de Policía, al inspector jefe Jesús Óscar del Moral y también al resto de profesores, instructores y alumnos que afrontan esa etapa que es complicada y un poco dura de su paso por la Escuela Nacional de Policía, pero que afrontan, no obstante, con tantísima ilusión, con tanta pasión y con tantísima vocación. Y como les digo, esto va a ser una crónica, así que empecemos desde el principio. Hace unas semanas, cuando estábamos en Madrid preparando el programa en vivo sobre El Exorcista, recibí un mensaje que me produjo una honda emoción, créanme, una honda emoción. Este podcast pues no ha tenido la suerte o no ha estado a la altura nunca de ser merecedor de ningún premio. En alguna ocasión pues hemos quedado finalistas, que no deja de ser no ganar. Tampoco estamos normalmente entre los primeros puestos de los rankings de los más escuchados. No se equivoquen, nos encantarían ambas cosas, pero bueno, pues no ha sucedido o no ha sucedido todavía. Sin embargo, ese mensaje que les menciono es el mejor premio que ha recibido nunca esta periodista que lleva más de 25 años hablando de crimen y criminología con la mejor intención, que no quiere decir que haya acertado siempre, y que capitanea desde hace 13 temporadas este podcast, fiándose mucho de su intuición y confiando mucho en haber aprendido bastante en el camino. Haber aprendido sobre todo a que nunca se sabe lo suficiente, y para eso están otros profesionales a los que se puede escuchar atentamente. Ese mensaje venía del inspector Prudencio Serrano, profesor de métodos y técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, quien quería invitarnos a visitar el centro y conocer el trabajo de formación y entrenamiento que realizan los aspirantes tanto a la escala básica, los que serán agentes de policía, como a la escala ejecutiva, los que serán inspectores, después de su paso por esa escuela, a la cual acceden al superar la oposición. No es un camino nada fácil. Ya lo verán o ya lo sabrán después de terminar de escuchar este programa de hoy. El premio, en realidad, para mí fue que además me dijera el inspector Serrano que él era fiel oyente de este podcast. Es decir, es un secuaz. Y no solo eso, sino que además recomienda a sus alumnos seguirnos también. Cada oyente, cada uno de ustedes es querido de verdad y celebrado por nosotros. Pero deben de estar de acuerdo conmigo que en este caso todo un inspector de la policía que además imparte clase a futuros policías de métodos de investigación pues es un oyente altamente cualificado, y si a él le gustamos tanto como para recomendarnos, es como si un buen jurado te vota el mejor de tu categoría. La invitación a esa visita llegó además muy oportuna porque preparábamos un viaje a Salamanca para hacer una presentación de los libros de la colección En la piel del asesino y una sesión de firmas, y simplemente tuvimos que incluir una parada en Ávila. Salvo y yo creíamos que la visita a la escuela pues sería de mediodía más o menos, de una mañana, para no interferir tampoco el ritmo habitual de sus clases ni de su quehacer diario, y sin embargo nos atendieron durante día y medio. La Roca y Merino fuimos dos reclutas patosos durante ese tiempo. Nuestros guías y anfitriones, el inspector jefe Luis Miguel Gómez,
y el inspector Prudencio Serrano habían preparado una visita completa. Una visita que no se iba a limitar a mirar, sino en la que además pudiéramos experimentar, salvando por supuesto las distancias, las prácticas y las experiencias que los aspirantes tienen que aprender e interiorizar en los 9-10 meses en el caso de la escala básica y durante 2 cursos en el caso de la escala ejecutiva que van a pasar en la Escuela de Ávila. Haciéndoles un resumen rápido, pudimos revelar huellas, identificar balas, identificar fibras y cabellos, analizar sangre, hacer fuego y hasta disparar, que tengo que confesarles que fue lo que más nos emocionó, aunque seguido a corta distancia por todo lo demás, porque ya saben que al fin y al cabo, cualquiera que viva el suceso como lo vivimos nosotros, quiere ser policía, aunque sea por un día. La Escuela Nacional de Policía de Ávila es inmensa. Cuenta con más de 55 hectáreas de terreno, donde se encuentran una enorme zona docente con aulas, laboratorios, una galería de tiro subterránea, biblioteca, etc. Diseñada de tal modo que los alumnos en cada jornada, moviéndose entre clase y clase, caminen unos 10 kilómetros. Solamente la ampliación de ese ala es conocida como la T4. En este módulo, además, también está la zona de gestión y administración y el museo, del que luego les hablaremos más extensamente. En el exterior, además de los aparcamientos y, por cierto, un narco submarino en exposición, tienen una zona deportiva al aire libre con una pista de atletismo de 8 calles, un campo de fútbol de hierba, 2 de futbito, 2 canchas de baloncesto, 3 de voleibol, 4 pistas de tenis, circuito de conducción evasiva, más galerías de tiro, etc. Además, también hay un polideportivo cubierto que tiene tatamis, tiene una pista de parquet para fútbol sala, para baloncesto, para voleibol, para lo que haga falta. También un gimnasio, una piscina cubierta olímpica, tienen sauna, hay zona recreativa donde hay mesas de ping-pong y hay billares, tienen comedores, cafeterías, las residencias para los alumnos y los profesores, hay un salón de actos inmenso con una capacidad para más de 1000 personas, otro de congresos más pequeño. La escuela es, entre otras cosas, la sede del Cyber World, que es uno de los congresos más importantes que se celebra a nivel internacional de ciberseguridad e inteligencia. Como digo, la Escuela Nacional de Policía es una pequeña ciudad dentro de una ciudad, o incluso no tan pequeña. Nos cuenta más sobre ella su director, el comisario José Luis Tejedor. Los aspirantes a Policía Nacional van a atender una serie de asignaturas, una serie de prácticas, una serie de experiencias que les van a formar como tales. Pero entiendo que algunas cosas no se enseñan en los apuntes ni en los libros, sino que son más bien una enseñanza en valores. ¿Cuál diría José Luis Tejedor que es lo más importante que tienen que aprender los que van a ser el día de mañana policías nacionales de nuestro país? Pues sí, bueno, pues efectivamente has tocado, digamos, el punto clave en la formación policial. Es evidente que los policías, pues hombre, tienen que conocer técnicas, tienen que conocer procedimientos, tienen que conocer legislación, eso es evidente, ¿no?, para desarrollar el trabajo. Pero todo eso serviría de poco o de nada si no se sustentara sobre una serie de valores que son los que, digamos, los que dan sentido a la labor policial, ¿no? De hecho, nosotros, cuando los alumnos llegan, lo primero que ven en la entrada principal del edificio, digamos, es el ideario de la formación policial, ¿no? Pone que, en concreto, son 4 palabras: servicio, dignidad, entrega y lealtad, ¿no? Esos son, digamos, el ideario de la formación y lo que tratamos de transmitirles en esta escuela desde el primer momento, ¿no? Además de los conocimientos, como decía antes, sobre todo, pues ese espíritu de pertenencia, esa disposición al servicio de los demás, en definitiva, todo el basamento de lo que sería la labor policial futura que van a desarrollar. Esta no es una profesión que se elija en una lista de oficios futuros cuando uno llega, pues, como nos pasa a casi todos, ¿no? Hay gente que tenemos desde muy jóvenes, desde casi niños, claro lo que queremos ser el día de mañana. Otros a lo mejor pues se enfrentan a ese futuro más adelante durante pues los estudios con 12 años, 13 años, cuando están llegando pues a ese bachiller, a esa formación profesional, empiezan a plantearse. Pero yo creo que lo de ser policía no es algo que se elija en una lista, que quiero ser de mayor, ¿no? Es algo que se siente
eso, desde casi el principio de tu vida, o no tienes futuro como tal, ¿no? No es un oficio más, esto tiene que ser muy vocacional. Efectivamente, no es un trabajo más, no solo la policía, hay una serie de trabajos, de profesiones que son algo más que una profesión, ¿no? Nosotros siempre a los alumnos les decimos que no se trabaja en la policía, que se es policía. El ser policía implica que se es durante las 24 horas del día, es decir, que uno siempre tiene que estar dispuesto a servir a los demás, es decir, a ayudar a quien lo necesita, a intervenir en caso necesario, incluso aunque no esté de servicio. Entonces, nosotros siempre transmitimos a nuestros alumnos que la policía es algo más que un trabajo. Y quien no lo vea de esa manera, pues probablemente se está equivocando de profesión, ¿no? Hay otras muchas profesiones tan útiles y tan importantes como la policía, pero que a lo mejor no requieren un grado de implicación tan grande. ¿Quiere decir que todos los policías tengan ese grado de implicación? Nosotros entendemos que la mayoría sí. Entonces, eso es algo que nosotros tratamos de transmitir desde el primer momento que entran en la escuela, porque, como saben, para ingresar en la Policía Nacional necesariamente tienen que cursar su formación en esta escuela, tanto para ingresar como policías de escala básica como para ingresar como escala ejecutiva, como inspector de escala ejecutiva. Entonces, efectivamente, eso es algo que es algo que hay que asumir desde el principio. Yo, que ya tengo unos cuantos años, me acuerdo de una serie de cuando yo era pues muy pequeña, que se llamaba Fama, y que empezaba con un discurso de una de las profesoras metiéndole miedo a los alumnos, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Yo me acuerdo también en mi casi primer día de universidad, que un profesor nos dijo: los que estéis aquí pensando que esto es una carrera fácil, ya podéis volveros a casa, etcétera, etcétera. ¿Vosotros le soltáis ese discurso a los aspirantes de policía, o entendéis que ya la durísima oposición que ellos han superado ha sido filtro suficiente como para que ellos estén muy convencidos de lo que están a punto de empezar? A ver, nosotros evidentemente cuando vienen si no ese discurso le soltamos uno parecido, ¿no? Les leéis la cartilla también. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Hombre, está claro que no es lo mismo ver pues desde fuera las cosas que una vez dentro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay un índice muy bajo, sí es cierto que es muy bajo, pero sí hay un pequeño número de alumnos que al final abandonan, bueno, pues porque ven que esto no es lo que ellos quieren. Pero muy poco. La verdad es que la mayoría lo tienen claro, y además has tocado hace un momento un punto clave, y es la durísima oposición que tienen que pasar. Es una oposición muy dura, entre otras cosas porque hay muchísimos aspirantes. La Policía Nacional, bueno, pues por suerte es una institución que está muy bien valorada por los ciudadanos, y eso hace que tengamos muchos aspirantes a ingresar. De hecho, bueno, pues podemos hablar de que podemos tener en torno a 35.000, 40.000, 33.000, depende un poco de los años, aspirantes para una media de 2.500 plazas en el caso de escala básica. Una media digo porque, claro, como depende de la oferta pública de empleo, puede variar para arriba o para abajo, pero bueno, hay una media de en torno a 2.500. Y para escala ejecutiva, que suele haber una media de entre 100 y 150 plazas, pues siempre tenemos como 3.500 aspirantes más o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la selección que se hace en ese momento es importante, que los futuros policías tienen que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para preparar la oposición y poder superarla. Y eso además también se traduce en el nivel de los alumnos que tenemos aquí, ¿no? En el caso de la escala ejecutiva, para poder optar para poder examinarse, para poder ingresar, tienen que ser grados universitarios, pero en el caso de la escala básica les exigimos nada más el título de bachillerato. Sin embargo, los que tenemos aquí ya cursando, y es una estadística que se lleva cumpliendo en los últimos años, pues en torno al 70% tienen estudios universitarios, solamente el 30% tiene el nivel mínimo exigido, que es el bachillerato, ¿no? Entonces con esto quiero decir que bueno, que los alumnos que consiguen superar todo el proceso, pues al final es gente que tiene las cosas bastante claras, ¿no? Uh-huh. ¿Nos puede recordar qué pruebas son las que tienen que pasar en esa oposición para acceder a la Escuela Nacional de Policía? En escala ejecutiva y en escala básica, porque tengo entendido que, bueno, por lo menos las de escala ejecutiva sirven para entrar a la Escuela de Ávila, y la NASA, más o menos están equiparadas. Por poner un ejemplo exagerado de lo difíciles que son.
Sí, la verdad es que son difíciles, son unas pruebas difíciles, pero sobre todo la dificultad principal viene dada por el nivel de los opositores de los aspirantes, ¿no? Uh-huh. Son unas pruebas muy completas, de hecho, se examinan tanto en el plano físico, es decir, tienen que tener las pruebas físicas que tienen que superar, también unas pruebas de conocimiento sobre un temario que tienen que elaborar ellos, porque en la resolución que se convoca en el Boletín Oficial del Estado vienen los epígrafes, claro. Evidentemente, en el caso de la escala ejecutiva es más amplio el temario. En el caso de escala ejecutiva también tienen una prueba de idiomas, tanto un examen escrito como una entrevista en el idioma en inglés o francés, el idioma que elijan. También en el caso de la escala ejecutiva tienen que desarrollar un supuesto práctico, resolver un supuesto práctico que luego tienen que defenderlo ante un tribunal. Un supuesto práctico en el que se plantea una situación que ellos tienen que resolver, pues calificarlo desde un punto de vista penal, luego también medidas policiales, procesales, etcétera, y la tercera pregunta va referida pues al ámbito sociológico, psicológico, es decir, en ese ámbito, ¿no? Entonces, es complicado porque tienen que resolverlo por escrito y luego lo delante de un tribunal. Aparte de eso, también los que superan todas estas pruebas tienen una entrevista personal y unos test psicotécnicos, es decir, me refiero que son unas pruebas muy completas porque abarcan tanto el campo de la condición física, los conocimientos, tanto en temas concretos como en idiomas, y además, el ámbito psicológico, que también evidentemente se testa a través de unos test específicos y una entrevista. O sea que sí son unas pruebas complicadas. Y además, después de superar eso, falta la formación específica en la propia escuela, que en el caso de la escala básica, es decir, los que van a ser el día de mañana policías, dura más o menos un curso académico, 9-10 meses, y en el caso de la escala ejecutiva tengo entendido que son 2 años, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Que además, en el caso de la escala ejecutiva, me parece que hay un nuevo plan de estudios que con un convenio con la Universidad de Salamanca. ¿Nos puede comentar un poquito de ese nuevo plan de estudios? Sí, así es. Como comentamos, en el caso de la escala básica, pues el curso académico son de septiembre a junio, 9 meses, más luego tienen que hacer un periodo de 12 meses de prácticas distribuidos en las distintas comisarías de España. Durante ese tiempo trabajan como un policía más, con alguna diferencia, evidentemente, porque ellos todavía están en un proceso selectivo. Tienen que rotar por los distintos servicios de la comisaría con arreglo a un protocolo establecido y están sujetos, lógicamente, a evaluación. Y además no pueden intervenir solos, siempre tienen que ir acompañados de un policía ya profesional, ¿no? Eso sería la formación de la escala básica. En cuanto a la escala ejecutiva, efectivamente, con la creación del nuevo centro universitario de la policía, pues ha variado el plan de estudios. De hecho, este año estamos iniciando un nuevo plan de estudios, estamos finalizando el plan de estudios anterior e iniciando el plan de estudios nuevo. En el plan de estudios anterior había 2 cursos académicos también y luego 7 meses de prácticas. En el nuevo plan de estudios se ha reducido un poco el tiempo, un primer curso académico interno y en el segundo curso un cuatrimestre sería aquí, presencial en la escuela, y otro cuatrimestre sería de prácticas profesionales. La diferencia fundamental también es que una vez que superan nuestros cursos, su título de inspector es un máster universitario oficial. Hasta ahora era una equivalencia máster. A partir de ahora es un máster universitario oficial. Uh-huh. Y en cuanto al cuerpo académico, los profesores, ¿cuánta gente, cuántos profesores tiene la Escuela de Ávila? Iba a hacer una pregunta un poco extraña, porque iba a decir cuál es su procedencia. Obviamente, pues entiendo que son todos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero ¿cómo se selecciona al personal académico? que supongo que también ellos tienen que pasar, pues no sé, alguna clase, no voy a decir de oposición, pero también sus propias pruebas, ¿no? Para saber que los aspirantes a Policía Nacional están en manos de los mejores también, ¿no? Sí, así es. El sistema de provisión de puestos es un concurso específico de méritos. Ajá. Es decir, cuando son necesarias plazas de profesor de la materia que sea, se convocan y los aspirantes tienen que aportar los méritos que se piden específicos para impartir ese tipo de formación.
Por ejemplo, en el caso de materias jurídicas, bueno, pues además de experiencia como policías, tienen que ser licenciados o grados en Derecho. En el caso de otro tipo de actividades como técnicas de intervención policial, tiro, etcétera, bueno, pues tienen que aportar su experiencia en ese tipo de unidades, ya una experiencia contrastada. Es decir, que es un concurso específico de méritos donde porque después de aportar los méritos tienen que pasar una entrevista, en la que bueno, pues se contrasta un poco pues pues lo que han aportado y su experiencia, etcétera, ¿no? Es decir, que sí es una pequeña oposición, digamos, ¿no? Pero bueno, es un sistema de un concurso específico de méritos, cómo se proveen las plazas de profesor para la policía, para los policías nacionales. En el caso de usted, José Luis Tejedor, nos comentaba también la vez anterior que tuvimos la ocasión y el placer de hablar, aunque tuviéramos el problema con el maldito micro, que bueno, pues no es su primera vez en la Escuela de Ávila, aunque en las veces anteriores fue instructor, fue profesor. En esta ocasión lleva unos 5 años como director de la escuela, que ha disfrutado todos sus destinos, también incluso cuando salió de la propia escuela, aunque no era esta, era la anterior, me parece, ¿no? Cuando estaba situado, me parece que era la escuela de huérfanos, donde estaba... Sí, era el antiguo colegio de huérfanos ferroviarios, que hoy en día, bueno, pues es un edificio donde está ubicado la Universidad Católica de Ávila, por ejemplo. Y bueno, que lleva 5 años como director de la escuela, que todos los destinos le han gustado, pero que como profesor también lo disfrutaba mucho y que era precisamente instructor de tiro, me parece, y no sé si también de defensa policial o algo parecido es el nombre de la asignatura. Sí, así es. La primera vez que vine a la escuela, mi primer destino fue en Barcelona, ahí estuve destinado 8 años y pico, y la primera vez que vine a esta escuela fue como profesor de defensa personal. A continuación también empecé a dar clases porque también mi cualificación en ese campo, también empecé a dar clases de tiro. Luego fui coordinador, jefe del departamento y coordinador de la formación de la escala básica. Al ascender me marché de la escuela, volví después de un tiempo como jefe del Régimen Interior, me volví a marchar otra vez como jefe provincial de la comisaría de Ávila y hace 5 años, pues, con motivo del ascenso a comisario principal, pues como esta plaza debe ocuparla un comisario principal, pues regresé de nuevo a la escuela como director. Contra todo esto, yo creo que conozco la escuela pues desde abajo, digamos, ¿no? Porque he ocupado puestos en todos los niveles, con lo cual, bueno, pues creo que en una escuela de este tipo que tiene su complejidad, pues conocerla a fondo es un valor añadido, ¿no? Y una tranquilidad. Y sobre todo habrá visto pasar muchas promociones. Si no recuerdo mal, la fecha de inauguración de la escuela es el año 86. 86, correcto. 86. Han pasado muchísimas promociones ya por la Escuela Nacional de Policía de Ávila y ha visto muchas, precisamente usted. ¿Cuál es el día más emocionante? ¿El día en que llegan los cadetes? No sé si es también término correcto llamarles cadetes o aspirantes, como les he estado llamando hasta ahora, o el día de la jura del cargo como policía. ¿Cuál le parece a usted que es incluso como experiencia propia, para usted mismo, cuál fue el día más emocionante? ¿El día que entró o el día que salió ya como policía? Pues si tuviera que elegir entre los 2 días tendría un problema. Tendría un problema, porque desde luego el día que uno ingresa es la culminación de un sueño por el que ha luchado y que lleva persiguiendo durante tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces el hecho de entrar, las expectativas que uno tiene, la novedad, el por fin estar donde uno ha luchado tanto por estar, pues es pues es muy importante, ¿no? Y desde luego el día que uno ya culmina la formación, sale, tira la voz al aire, etcétera, pues ya es, digamos, la culminación de todo eso. Por lo tanto, yo no sabría elegir, no sabría qué decir si me piden que tenga que elegir entre el primer día y el de la finalización. Creo que los 2 días son igual de emocionantes. Creo que sí. Y en cuanto, bueno, yo
la sensación que yo tuve el día y medio que nos dedicaron, que se dice pronto, nosotros pensábamos que iba a ser una mañana para no interrumpir demasiado el ritmo de la escuela, y tuvieron la generosidad, madre mía, de dedicarnos prácticamente un día y medio. Y la sensación que yo me llevé, sobre todo al ver a los alumnos de aquí para allá, por esa inmensa escuela que es enorme, es gigantesca, nos chivaba también que de extensión es más grande incluso que lo que queda intramuros del propio Ávila, o sea, del Ávila original, digamos. Es más pequeño el Ávila original. Bueno, Ávila luego se ha expandido, obviamente, ¿no? Y es más grande, pero que la extensión de la escuela es casi más grande, ¿no? Más de 55 hectáreas creo que tiene la escuela, 57 o 58 hectáreas. Sí, exacto. La escuela tiene una extensión de 55 hectáreas. No, la verdad es que desde fuera no se aprecia que está dentro para verlo, ¿no? Porque al pasar, bueno, pues uno ve la cúpula, el auditorio, etcétera, y da la sensación de que ese es el trozo de escuela. Sin embargo, son 55 hectáreas, sí, y la verdad es que la curiosidad es que Ávila intramuros hablamos, evidentemente, son 33, es decir, que es bastante más pequeña, sí. Sí, por eso digo que es que, de todas maneras, para apreciar las dimensiones reales de la escuela, la verdad es que hay que estar dentro y pasearla, y uno ve el rato que tarda en ir de un sitio a otro, ¿no? Nos chivaban que estaba diseñada de tal manera que era para que los alumnos hicieran 10 kilómetros diarios entre clase y clase. Eso es realmente no sé si está diseñada para eso, pero vamos, desde luego y luego además la actividad física que tienen programada por las propias clases. Digo, madre mía, luego salen cachas, normal. No necesitan mucho más. La pregunta que yo le quería hacer, bueno, o la reflexión, la sensación, es que veías esa actividad constante de alumnos de arriba para abajo, con las mochilas, saludando, y también una sensación constante de camaradería. Esa es la palabra que a mí me inspiraba, verles juntos, comentando al salir de las clases. No sé si esa es la palabra que cree que define el paso de estos chicos por Ávila, y el paso, por lo tanto, también de esa formación, de esos valores que también hay que transmitir a los aspirantes a policía, si esa palabra es también uno de esos valores que se llevan dentro de la carpeta de materias, ¿no? Camaradería, compañerismo. Sin duda alguna. Creo que es un cuerpo en el que existe un alto grado de compañerismo. De hecho, es muy normal referirnos, oye, es un compañero, en vez de decir es policía, tal, es compañero. Es decir, me refiero que es una expresión habitual entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y referirnos al resto de los integrantes de la policía, del cuerpo, como compañeros. Es un término habitual en nosotros, ¿no? Y además, evidentemente, es un cuerpo en el que el compañerismo se cuida y es importante. Hay que pensar que que las actuaciones policiales, pues en muchas ocasiones, pues implican un riesgo, y uno depende mucho del compañero que lleva al lado. Entonces, me refiero que el compañerismo es algo que ya no solo en el día a día, sino incluso luego en el trabajo. El día a día, digo, pues en servicios que a lo mejor a priori no implican riesgo, pero incluso cuando hay intervenciones complicadas uno depende mucho del compañero. Y este es un cuerpo, además, en el que el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Uh-huh. Siempre digo, estamos acostumbrados a ver películas en que hay un policía solitario que va por libre, que es el que resuelve todo y el que más sabe de todo. Y que la pifia generalmente, porque si no hay trama, ¿no? Siempre se va solo, y entonces se lía muy gorda, porque en fin. Claro. Pero eso no es la realidad. La realidad es que la policía es un trabajo de equipo, y el que no sepa trabajar en equipo no tiene ningún futuro dentro de la policía. Esto es un trabajo en equipo fundamental. Entonces, creo que si dos palabras que podrían definir a la policía es el trabajo en equipo y el compañerismo que hay entre los integrantes del cuerpo. Pasa además otra cosa, y es que la escala básica, y me parece que el primer curso de la escala ejecutiva, son internos, no sé si me equivoco. Sí, no, eso es así. Y que además el régimen interno dentro de la academia es compartiendo habitación, me parece que 4 compañeros. Entonces, si no hay camaradería, es un poco complicado, porque tienen que no solo pernoctar, sino que estudian normalmente esos 4 compañeros juntos. Al final son una enorme familia,
Y son lo que tienen, porque muchos de ellos vienen de distintos puntos de España, que muy lejos no tienen la posibilidad a lo mejor de volver tan frecuentemente a casa como quieren. El año sigue, la vida sigue sin ellos ese tiempo. Puede ocurrir cosas muy bonitas en sus familias y cosas muy terribles en su familia que a ellos les pilla lejos, como a cualquiera que hemos tenido que alejarnos de nuestras casas respectivas. Y eso, la vida sigue. Y ustedes y sus compañeros, el resto de alumnos, tienen que ser los sustitutos de esos referentes cercanos, ¿no? De esas familias, de sus amigos. Son ustedes lo que hay en ese tiempo. Evidentemente. Por una parte, pues el hecho de la convivencia crea lazos de amistad que duran toda la vida. Yo ingresé en este cuerpo hace 43 años y sigo teniendo relación de amistad con compañeros que en su momento tenían más cercanía a las cosas. Se crean unos lazos para toda la vida. Y luego, evidentemente, pues bueno, están los alumnos aquí están desplazados de sus familias, en algunos casos muy lejos, depende de la procedencia geográfica, ¿no?, de cada uno. Y sí, lógicamente, cualquier problema que tengan, cualquier situación, pues que requiera nuestra ayuda, etcétera, evidentemente siempre estamos dispuestos a ayudar. De hecho, los alumnos para el trabajo del día a día están agrupados en secciones, que son en torno a 42 más o menos, depende, 42, 43, y cada sección tiene un tutor, un profesor que además de ser profesor es el tutor de esa sección, digamos, y es el primer eslabón en la cadena al que recurren en caso de que tengan algún tipo de problema, necesiten ayuda o necesiten algún tipo de ayuda, información, asistencia, etcétera, ¿no? Y sí, evidentemente, además de lo que ponga la norma, nosotros somos muy conscientes de que debajo de un uniforme siempre hay una persona. Entonces, creo que nuestra idea es que además de lo que les corresponda, les ayudamos en lo que necesiten. Y bueno, eso creo que es una constante que tenemos que mantener durante toda la estancia en el cuerpo. Y ya, para no quitarle más tiempo, hay una última pregunta que quería hacerle, porque la Escuela Nacional de Policía de Ávila no solo se dedica a la formación, y además no solo a la formación de la Policía Nacional, sino que además ustedes imparten cursos y formación a otras policías de otras naciones, de otros países. Hay intercambio, hay cursos, hay colaboración con otros países, pero hay otras actividades cuya sede es la Escuela de Ávila. Efectivamente. Por una parte, nosotros impartimos formación, además de nuestros policías, a la Policía Local de Castilla y León, se forma con nosotros desde el año 1999. El Servicio de Vigilancia Aduanera también se forma con nosotros desde 2017. Se están también desarrollando aquí en la escuela cursos del Cuerpo Europeo de Fronteras, de Frontex, también se están impartiendo aquí en la escuela. Hay, como comentábamos antes, acuerdos de cooperación con distintos países, tanto a nivel europeo como fuera de Europa, que implican pues intercambio de profesores, intercambio de alumnos, etcétera, ¿no? Y además de eso, pues efectivamente, pues organizamos otro tipo de actividades. Por ejemplo, todos los años, en el mes de junio, organizamos el Congreso de Ciberseguridad Ciberbull. Iniciamos esta aventura en el 2019 con un congreso presencial. En los años siguientes, 2021, bueno, pues todos sabemos que como consecuencia de la pandemia no se podían hacer este tipo de eventos y continuamos haciéndolo en formato online. Incluso en ese formato, pues la verdad que nos sorprendió porque ahora mismo pues andaremos, habrán como en torno a 180.000 más o menos inscritos de más de 80 países. Y continuando ya con la formación presencial, con el congreso presencial, en el 2022 y en el 2023 ya hicimos los siguientes congresos, con notable éxito de participación, cada vez más gente interesada tanto en patrocinar como en participar, etcétera, y estamos preparando el de 2024, que será en junio también de ese año, 2024. Entonces, bueno, ya la verdad es que es un congreso de ciberseguridad que se ha posicionado como de los más importantes que hay en este país y seguimos trabajando en ello. Es decir, que creo que además el tema de la ciberseguridad es algo que a nivel policial debemos trabajar mucho, pues bueno, pues ya estamos viendo que la delincuencia cada vez va más por ese camino, que ahora mismo aproximadamente 1 de cada 5 delitos se cometen a través de la red y tiene una tendencia a crecer. Entonces, bueno, creo que es un campo en el que no podemos descuidarnos. También hemos creado un equipo de los e-games,
un equipo formado por policías, también para participar. No solo se trata de que haya policías jugando a juegos de estos electrónicos, no, es que ahora mismo es un campo en el que los jóvenes están muy volcados y por lo tanto es un campo abonado para los posibles ciberdelincuentes. Por lo tanto es un ámbito en el que la policía tampoco puede descuidar su presencia y su actuación. Uh-huh. Es verdad que la policía, siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final, desgraciadamente, el I+D son los delincuentes y la policía generalmente tiene que ir detrás, ¿no? Porque ese es el papel. Desde que el mundo es mundo, el caco va adelante y los persecutores, bueno, la palabra no sé que me quiere tropezar ahora, persecutores tienen que ir detrás, si no, no serían persecutores, ¿no? Pero afortunadamente nuestra policía pues cada vez es más avanzada. Desde luego, yo le decía durante ese día y medio que estuve con ustedes, le decía a Luis Miguel Gómez y a Prudencio, les decía, para mí la Policía Nacional de España es una de las mejores del mundo, por no decir casi la mejor, y ellos, bueno, pues con cierta modestia decían, bueno, intentamos, y al final me confesaron que también objetivamente tienen que valorar que es así, aunque ellos estén dentro y quieran mantener esa modestia, pero es cierto, o sea, son ustedes, yo aquí ya como los equipos de fútbol, cuando ganamos me meto dentro, pero es verdad, ¿no? Que es de las mejores policías, de las más preparadas del mundo, aunque no siempre se tenga un buen día, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Pero es así, por eso también estamos formando a otras policías, ¿no? Sí, la verdad es que somos un poco referente en muchos campos, ¿no? Y sí, pese a que sea una falsa modestia, nosotros intentamos que esto sea así. Creo que eso es mérito de todos, porque es trabajo de todos, como he dicho hace un momento. La clave es trabajar todos en equipo y todos con el mismo objetivo, que es perseguir a los delitos, que efectivamente, por desgracia, en muchas ocasiones somos reactivos, pero lo que pretendemos y en lo que trabajamos es en ser preventivos, que sería el ideal, ¿no? Es difícil porque, bueno, los delincuentes pues en muchas ocasiones van por delante y tenemos que ser reactivos, pero desde luego nuestro trabajo, nuestro objetivo es ser cada vez más preventivos y menos reactivos. Es decir, si evitamos que se cometa un delito es mucho mejor para el ciudadano, para las personas que lo sufren, es mucho mejor evitar que se cometa que desde luego resolver una vez cometido, porque aunque se resuelva, el ciudadano ha sufrido ya un perjuicio, ¿no? Entonces, bueno, por eso trabajamos en ser más preventivos que reactivos. Muy bien. Pues José Luis Tejedor, muchísimas gracias, director de la Escuela Nacional de la Policía en Ávila, que además me parece que está pegando ya el tiempo por mucho cambio climático. Me parece que en Ávila ya está demostrando quién es, sí. Me parece, aunque todavía es suave, ¿no? Me parece que todavía es suave, porque en Ávila cuando dice que aquí estoy yo, bien que sabe congelarles, ¿no? el alma. Pero bueno, muchísimas gracias por atendernos de nuevo y por atendernos también presencialmente la semana pasada. Fue un verdadero placer y espero que podamos repetirlo pronto. Muchas gracias a vosotros por la visita. Ha sido un placer y un honor teneros aquí y ya sabéis que lo que necesitéis de nuestra parte a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Con Elena Merino en Podium Podcast. Bueno, a mí me parecía imposible haber dedicado este programa a la magnífica visita que hemos tenido, el magnífico recibimiento que hemos tenido en la Escuela Nacional de Policía y que no nos acompañara nuestro poli, del que hemos estado, por cierto, 2 días enteros hablando continuamente, Eduardo Casas Herrer. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Elena. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, que es que hemos estado 2 días en la que fuera tu casa durante un tiempo. Sí, efectivamente. Durante 2 veces, además. 2 veces. Sí, en el año 2001, fíjate, se ha llovido ya, cuando hice el curso de básica, y en el año 2017, cuando hice el curso de subinspección, que entonces se
se hacía allí en la escuela. ¿No estaba la T4 todavía? Sí, en la primera no, en la segunda, en el 2017 ya sí que estaba, sí, claro. Vale, o sea, que en la primera, de clase en clase, hacías una media de 8 kilómetros al día y en la segunda ya hacías los 10 kilómetros que nos han explicado que está calculada la planta del edificio que tienen que realizar los alumnos cada jornada para asistir a sus clases, que tienen mala idea, también te digo, ¿eh? Sí. Y encima yo estaba en el módulo, el de más arriba del todo, o sea, tenía que hacer toda la bajada. Tú hacías más kilómetros todavía. Sería ligeramente por encima de la media, sí. Oye, a mí me gustaría saber qué recuerdo tienes tú de tu paso por la escuela, que estamos todo el rato, Salva y yo, llamándolo academia, porque nos acordamos de las películas, pero no, es escuela. Lo que pasa es que nos acordamos de, en este caso, la Cuerda Academia de Policía, más que Loca Academia de Policía. Pues, a ver, tengo recuerdos muy entrañables. Sé que hay compañeros que no les gustó, que lo pasaron más o menos mal, porque hay gente de todo en todas partes, y gente que luego dice, no vale para nada lo que se estudia allí. Yo, por un lado, me lo pasé muy bien, porque en mi sección había muy buen ambiente, pero muy bueno de verdad. En mi habitación, que entonces éramos 3, ahora ha aumentado el número a 4, también había muy buen ambiente en la habitación, y además nos acostábamos pronto, ¿eh? A eso de las 11 ya estábamos durmiendo o intentando dormir, porque los días allí son bastante intensos y a veces, no siempre, pero a veces son hasta duros. Y lo que aprendí me ha servido mucho en mi carrera profesional. Es que, ya os habrán dicho, se estudian un montón de disciplinas, que se estudia de varios derechos, se estudia técnicas de policía científica, de investigación, de prevención, que es seguridad ciudadana, tiro, defensa, deontología, historia de la policía. Todas esas cosas que has dicho, nosotros ya te podemos ayudar. Vale. O sea, son un montón de asignaturas orientadas a lo práctico policial, y que a mí me han servido mucho después. Por supuesto, no lo es todo, pero es que en ningún sitio en la universidad tampoco sales sabiéndolo todo de lo que vas a hacer después. No, simplemente, perdona que te haya interrumpido, ¿sí? ya nos decían los instructores propiamente dicho que la formación que ahí se da es como cualquier curso universitario, que si te introducen las materias, te dan las nociones, pero luego las especializaciones se hacen ya cuando tienes destino realmente, pero por lo menos ya sabes de qué va. Exacto. Es una visión general de todo lo que es la policía, y en algunas cosas más que general, porque hay asignaturas con bastante carga. Pues derecho penal, por ejemplo, tienes que saberlo bastante. Derecho procesal también tienes que saber algo, al menos algo. Y por supuesto las especialidades de cómo se investiga, cómo se hace la seguridad ciudadana o cómo trabaja la policía científica, tienes que saberlas. Por supuesto no vas a saber el 100%. Ni el 50%, pero es que yo llevo 20 años en delitos tecnológicos y no sé el 100%. Sé de mi apartadito un poquito, ¿vale? Pero eso pasa en todas partes y sería muy presuntuoso si me creyera otra cosa. Además, que lo hemos hablado muchas veces contigo en el programa, que al fin y al cabo, si hay una profesión en la que os tengáis que actualizar continuamente, que de eso se trata, es precisamente la policía, porque vosotros tenéis que investigar siempre y tenéis que perseguir siempre a alguien que va a ir por delante. Por eso, perseguís. Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Sí. Y se trata de acortar la distancia al máximo posible y, por lo tanto, tenéis que actualizaros. De hecho, nuestros dos anfitriones principales, que nos han mimado, cuidado y enseñado todo lo que han podido, lo han dado todo estos 2 días. Para nosotros han sido precisamente instructores o profesores de técnicas de investigación y del Departamento de Policía Científica. Y nos hicieron especial hincapié en que precisamente lo que tú estás haciendo no es algo que pueda hacer cualquiera, que es bastante duro y complicado. Bueno, sí, eso... lo que hace Eduardo. Lo que hace Eduardo, sí. Ya lo sabemos también. Sí, de hecho hemos echado una mano, mi grupo ha echado una mano para actualizar el temario de ciberdelincuencia, en concreto el tema de explotación sexual de menores relativo a la ciberdelincuencia. Les hemos echado una mano porque es muy importante esa colaboración que tiene la escuela con el resto de unidades, porque los temarios tienen que ir cambiando con el tiempo. No tendría sentido ahora que se estuviera hablando de cómo investigar el extraperlo, por ejemplo, porque no es algo que se haga en la actualidad, pero sí los alumnos tienen que saber
que existe la ciberdelincuencia, que está en incremento, sobre todo las estafas están disparadas y que hay unas unidades que lo investigan y por lo menos unas nociones de cómo lo investigan. Pues les intentamos ayudar nosotros en eso y cada unidad les intenta ayudar en su especialidad, teniendo en cuenta que el trabajo que hace la escuela después con esos temarios es muy bueno en su redacción y en su explicación posterior. Uh-huh. Yo, de hecho, le comenté al gran jefe, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo era el nombre? José Luis Tejedor. José Luis Al Tejedor. director de la escuela, sí. Yo le mencioné qué porcentaje de delitos había comparado lo cibernético con los ciberataques, las estafas, etcétera, con el crimen habitual, ¿no? Y decía que 2 de cada 5 o 1 de cada... Sí, y que iba en aumento. En aumento, sí. Y sigue en aumento porque es más sencillo para el ciberdelincuente, es más sencillo y menos arriesgado, se la juega menos, se la juega por estar mucho más seguro. Y además, y para el ciudadano, perdón que os diga, es más seguro también porque, vale, que te roben el dinero, pues es mucho incordio, pero que te roben el dinero y te den un navajazo, pues igual todavía es peor. Claro. Aquí todavía te ahorras el navajazo, al menos de momento. Ya veremos cuando haya robos domésticos controlados por Internet. Y nos contaba además que desde la escuela, o en la propia escuela, mejor dicho, se está organizando un congreso sobre ciberdelincuencia o persecución o lucha contra la ciberdelincuencia, que va a ser el más importante, el más grande, ¿no?, de los que se celebran al menos en nuestro país. Sí, y lo llevan haciendo, ya llevan años. Sí, llevan años, pero vamos, que creo que estamos muy próximos al de, no sé si es el que corresponde a este año o el año que viene ya, ¿no? Porque ya estamos acabando Eso. Será al año que viene. Y viene gente no solo de España, sino de diferentes países del mundo. Ahí cada vez tiene más prestigio, además con mucho trabajo y mucho esfuerzo extra, tanto de los profesores como de personal externo. Por ejemplo, mi jefe actual fue uno de los creadores del Congreso y todos los años va de su tiempo allí a intentar que siga saliendo tan bien como hasta ahora. Yo espero, desde luego, que nosotros podamos estar de alguna manera cubriendo la información sobre ese congreso, desde luego, pero me gustaría también que nos contaras si tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño, porque tú decías, bueno, hay compañeros que no tienen un buen recuerdo, de eso siempre pasa. Sí. Siempre pasa, que hay, bueno, ya sabemos, y además vivimos en una época en la que siempre tiene que haber alguien que se queje de todo, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo, yo tengo también muy buen recuerdo de mi paso por la universidad, que sería la equivalencia, aunque no es exactamente lo mismo, porque no estás conviviendo de la misma manera que vosotros, pero me atrevo a compararlo porque yo también salí de casa, creé mi propia familia en la distancia, es por eso es más o menos parecido, aunque pues no es el mismo tipo de régimen, ni la misma exigencia, no es una oposición, no tienes por lo tanto la misma presión. También es verdad que dura un poco más. A ver, sí. Pero bueno, en cualquier caso, a mí sí me parece que tiene que hermanar mucho, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras, pues eso, alguna anécdota que tengas especial cariño. A ver, pues por un lado que la gente aquí es un poco más mayor que los que entran a la universidad. Muchos, de hecho, tienen ya una carrera y algunos tienen ya el máster, pero tanto en escala ejecutiva, donde es obligatoria, como en escala básica, que no es obligatoria, pero la inmensa mayoría de los alumnos vienen con su carrera hecha y con una cultura, pues, vamos a decir que es suficiente, porque siempre podemos, depende con quién hablemos, siempre va a ser corta. Sí. Pero bueno, anécdotas. Estás muy negativo hoy, ¿eh? Te hemos pillado muy negativo. Todo depende de con quién haya hablado en días anteriores. Bueno. Pero bueno, anécdotas, pues sí, pues hay algunas cosas bastante simpáticas y poco esperadas. Pues por ejemplo, ya os decía que en mi habitación nos llevábamos muy bien y el estudio lo solíamos hacer los tres, haciéndonos preguntas. O sea, estudiábamos lo que sea y luego nos hacíamos preguntas cruzadas que luego nos sirvieron mucho en los exámenes. Y luego íbamos tan seguros y sabíamos que teníamos que dormir que, como os decía antes, nos acostábamos incluso en época de exámenes bastante pronto. Y en los módulos, cuando estás interno, a las 11:30, el servicio de módulo, que son 2 alumnos que ese día les toca hacer servicio de módulo, entran por todas las habitaciones para comprobar que estemos todos, que no se haya perdido nadie por ningún sitio, que le haya dado un chungo en algún rincón y nadie sepa de él,
pues normalmente cuando entraban a nuestra habitación estábamos los tres acostados, medio dormidos, y muchas veces nos decían, pero si mañana hay examen, y nosotros decíamos, pues por eso tenemos que estar frescos para mañana. No molestéis. Si no, no se puede. Él es una de las muchas anécdotas. Había después en clase, había bastante buen ambiente, incluso con los profesores, y había chistes cruzados siempre, por supuesto, siempre dentro del respeto, porque a los profesores hay que respetarlos al máximo, ya lo que son la autoridad, porque tened en cuenta que en una academia, en una escuela, pero decía academia en un término más general, pero en una escuela en la que puede haber 3.000 o hasta 5.000 personas, si no se lleva un régimen disciplinario estricto, eso se vuelve incontrolable, muy incontrolable. Entonces hay que ser bastante estricto. Ya digo que yo tengo mucho cariño por mi paso por la escuela. Ya te digo que... Perdona. Sino que ya te digo que el día que a mí me echen de Marvel me pienso presentar a enseñaros a hacer retratos robots, porque ahí sí que no habéis avanzado nada, ¿eh? Tengo que decir que estáis muy verdes. A ver, ha estado presumiendo los 2 días para ver si lo cogen, ¿eh? Ya te digo. Ha estado enseñando todo lo que sabe hacer para, oye, mira, yo sé hacer esto, ficharme. Y encima hicimos también la prueba de disparo que casi que no nos pueden decir que no. Bueno, estábamos muy contentos porque no se nos había dado mal. Y por la noche nos pusimos un vídeo de instrucción de tiro real de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Y se nos vino el mundo encima. Dijimos, somos unos mataos, Salva. No tenemos ni idea. Ellos nos han dado muchas felicitaciones y nos han aplaudido para que nos sintamos contentos, pero no valemos para nada. Como los chiquillos. Porque en realidad se veía pues al grupo de verdad de aspirantes a la policía que ya llevaban un tiempo, como las distintas prácticas que se hacen. Nosotros a ver, Elena, que nosotros hemos tirado una vez. Claro, eso es lo que os iba a decir. La primera clase es también... Nos sentimos unos dotados y no lo somos. Bueno, la primera clase también es así. La gente normalmente no ha manejado un arma casi nadie. En fila, con mucho cuidado, manteniendo las normas de seguridad al máximo, que seguro que os insistieron. Sí, claro. Las normas el dedito. Por supuesto, sí. Y nunca se apunta a una cosa que no sea el blanco, etcétera. Salvo que le quieras dar. Exacto, solo debes de apuntar a aquello que quieras destruir. Entonces pues empieza así, y manejar un arma corta no es sencillo, no es como en las películas, es bastante complicada de manejar, porque tiene un cañón corto. Cuanto más corto es el cañón, más difícil es hacer blanco, porque... En toda la vida en general es así, ¿eh? Cuanto más corto el cañón, más difícil es hacer blanco. Más cuesta hacer blanco. Tiene un retroceso que, como pesa poco, pues te pega un trayazo bonito en la muñeca. Y más si es un revólver. Las pistolas compensan parte con la expulsión de la vaina. Pero así, el que utiliza el retroceso de los gases para alimentarlo. Entonces, como lo utiliza para eso, no te lo comes tú. Pero el revólver, por ejemplo, te lo comes entero en la muñeca. Y cuando llegas pegados 30, 40 tiros, empiezas a decir, parece que me molesta un poco la muñeca. Bueno, pues, como se nota que también Eduardo es instructor de tiro, te mandaremos una foto de nuestras dianas que nos las han dado de recuerdo. Yo la voy a poner en mi despacho como aviso a navegantes, porque he de decirte que hice unos cuantos blancos. Pues como tiene que ser, con un buen instructor se consigue un buen resultado. Yo no soy instructor de tiro, ¿eh? Yo hago mis prácticas reglamentarias y alguna extra que me puedo permitir, pero yo no soy instructor. Ahora ya nos atrevemos a desafiarte. No, vale. Yo no, tú con Salva, ¿eh? Yo aspiro a ser una trooper de Star Wars, o sea que no. Vale. Oye, a ver, para troopers ya podemos entrar, tal como estamos, para troopers ya nos cogen. Y también te quería preguntar, ¿tú has regresado alguna vez a la escuela para dar alguna charla? No como profesor exactamente, pero bueno, pues como profesor por lo menos por un rato, por ¿no? un día, sí. Me han llamado. Sí, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Son experiencias bonitas. He dado durante varios años, daba una clase entre 2 y 3 horas a escala ejecutiva sobre lo mío, sobre investigaciones de explotación sexual de menores en Internet. Intentaba hacerla lo más amena posible y notaba un cierto feedback positivo de los alumnos, porque estar en el auditorio con todo a oscuras, oyendo algo que estás obligado a oír, pues igual no es lo mejor del mundo, pero yo notaba que había un buen porcentaje de gente que sí que estaba atenta a lo que se le contaba y que
y que le interesaba. Y además no solo he vuelto para eso, que han sido experiencias muy bonitas todos los años. Además, una vez me llamó el club de lectura que hay en la escuela, me llamó para hablar de Madrid 2030, grupo de homicidios, también con portada de Salva, y también fue una experiencia muy bonita el que te acojan en la que ha sido tu casa, que dicen que nunca se es profeta en la propia tierra, que te acojan y que sea un trato tan bonito como fue aquella jornada de presentación del libro con alumnos. Ahí sí que eran todos voluntarios, claro, porque el club de lectura es voluntario, nadie lo obligan a pertenecer a un club de lectura. Oye, que yo me fui fijando en los carteles y había un concurso de relatos de la policía con una buena dotación económica de premio, y luego un concurso de novela. O sea, que es verdad que los policías tienen una fuerte afición literaria, No hay pocos policías escritores y buenos, Además, ese concurso está abierto a todo el mundo, no solo para policías, puede escribir cualquiera. Además, en mi año, para Navidad, hubo un concurso que se llamaba Las armas y las letras. Tenéis que hacer las letras con tiros y así, haciéndolo. Qué largo, como ¿no? Sherlock Holmes. Debe de ser súper tarde. Se debe de tomar bastante tiempo. Consistía en pegar 10 tiros, además a mucha distancia, a 20 metros, que dirán, son mucha distancia, prueben ustedes con una pistola a disparar a 20 metros y cuéntenme, ¿vale? Y los 10 que más resultado sacaran escribían un relato. Yo conseguí pasar ese primer corte y al final quedé no me acuerdo ya si segundo o tercero en el concurso, que los 3 primeros teníamos premio. Y fue pues uno de otra de las anécdotas bonitas de mi estancia en Ávila, haberme colado, que fue el único de escala básica que me colé en la final y el único, por supuesto, que consiguió un premio en la escala básica. Los otros 2 eran de ejecutiva. Me gustó el planteamiento. No sé si se ha seguido celebrando mucho. Sé que la actualidad no se celebra, pero no sé si se ha seguido celebrando mucho. Qué curioso. Y también te quería preguntar por otros 2 días que son, supongo que de especial recuerdo para un policía. El día que entras, que no sé si es especial ese día más que el día que te notifican que has aprobado la oposición. No sé cuál de los 2 es más emocionante, si el día que llegas con la maletita o el día que te dicen, oye, que lo has conseguido, pues yo me imagino que vete preparando la maletita. Con lo que cuesta de sacar, yo me imagino que debe ser el de salida. Efectivamente. A ver, el día más estresante, y realmente es estresante, es el día que estás esperando si te han dicho que has aprobado o no, porque llega un momento en que ya están las listas, se empieza a decir, están las listas, pero nadie las tiene. Luego empiezas a verlo alguna gente que las ha conseguido de alguna forma, pero no ha conseguido la lista, ha conseguido saber si está o no está. Y es una tensión máxima, pero máxima, que yo, que soy una persona muy, muy tranquila, tenía un dolor de tripa intenso que era de los propios nervios hasta que me dijeron que sí, que había aprobado, porque es que es el todo o nada. Si suspendes, tienes que volver a empezar de cero. Es que nos dijeron que hay gente que repite 8 veces, ¿eh? Sí, hay gente que está repitiendo hasta que lo consigue y tiene que ser duro. Yo aprobé la primera, así que no puedo decir si hubiera sido capaz de aguantar 8 veces. Es muy difícil lo que tú conseguiste. También nos dicen que la media son 3 veces, pero bueno, es muy difícil lo que tú conseguiste. Vale. Enhorabuena. Vale, gracias. A ver, que nosotros te tratamos de tú y bromeamos contigo y tal, pero tenemos que hacer esto arrodillados como mínimo. Bueno, te dijeron por fin que estabas y bueno, un día tuviste que preparar tu maleta y presentarte en la escuela. Sí. Tuvimos un lío para ir, y eso lo tengo que contar también. Porque, claro, yo de Zaragoza pues llego a Madrid, me quedo en casa de mis tíos, al día siguiente vamos a coger el Cercanías, el media distancia que llega hasta Ávila, y cuando estoy esperando, cierras puertas y se larga. Entra, porque la gente en Madrid entra como entra, todos al tropel, cierra las puertas y nos quedamos allí. Y los de Zaragoza son más lentos. Pues miro a un lado, miro al otro. Y había otras 2 personas que digo, va a ser lo mismo. Ávila, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que estaban bastante nerviosos. Digo, mira, tenemos dos posibilidades. Vámonos a la estación de autobuses a ver si sale alguno. Y si no, pagamos un taxi entre los 3 y ya está. Va a ser una pasta, pero nada, y cogimos un autobús, llegamos muy bien, llegamos de sobra y entramos allí
allí no es la tensión de si estás aprobando o no, pero porque es máxima ilusión, estás cumpliendo tu sueño, estás como en un sueño realmente, y máximo descoloque, porque el primer día es, pues eso sí que se parece bastante a lo que se ve en algunos vídeos americanos de las academias de policía americanos. Les hemos dicho aquí, me cago en la leche, aquí todos ya, aquí, muévanse. Te van diciendo por números o por letras los que tienen que ir a cada sitio. Y venga, no apoyen porque encima en mi año, igual ha cambiado un poco, no te dejaban apoyar la maleta, así que con todo el peso en los brazos hasta arriba. Y tú que te habías llevado los peluches y todo que tenías en Zaragoza, madre mía. Pues todo apurado, ¿no? Porque tienes te dicen que lleves lo mínimo posible y realmente es que mejor que lleves. Eduardo se habría llevado libros seguro, que los que pesan mucho. Y pesan, sí. Pesan me acuerdo mucho. que en aquella época me estaba leyendo Los Miserables de Víctor Hugo. Una cosa ligerita, sí. Sí, y me estaba acabando el primer volumen y empezando el segundo, o sea, lleva los 2 libracos. Muy bien. Pues te pegaba más el Marqués de Sade, para lo que ibas a hacer. Para lo que me esperaba, no, pero allí no, ya digo que no es. Hay disciplina, pero me gritaban más en mi casa cuando era chaval, o sea, no había mucho problema por eso. Así que, y elijan compañero y tal, ¿no? Y todo eso. Allí no eliges compañero, allí te tienes asignado, vale. Sí, allí te van metiendo de 3 en 3, como va siendo el orden alfabético, así te van poniendo en los. Y como soy de la C, pues arriba del todo. Y luego tienes el día de la jura de cargo, que ese también debe de ser un día muy bonito. Sí, a ver, sí, bueno, eso es el que le gustan un poco los espectáculos. Yo soy un poco más frívolo o menos frívolo en eso. Y me da un poco, qué decepción. Me da un poco igual. ¿Pero lanzaste la gorra o no? Sí, claro, sí. Bueno. Lo que hay que decir es que eso es muy bonito desde fuera y un coñazo desde dentro. Porque luego la tienes que buscarla, ¿no? No, pero no lo de tirar la gorra, es todo el acto. Estás de pie, en posición de firmes o descanso, muchas horas, mientras mucha gente habla, sin nada que hacer. Y no puedes ni sonarte los mocos, ni mirar el reloj, nada. Quieto. Algunos, depende de los días, algunos caen, pierden el conocimiento. Claro, sí. ¿Y si te da un apretón? Ay, pues Salva, qué preguntas más tontas, che. Me ha salido un che, para que se identifique de dónde vengo. Bien, de eso, no pasa de nada. Argentina. Mucho orgullo de dónde vengo. Pero es un acto, sobre todo yo creo que dedicado a los familiares, que también, tienen que estar muy orgullosos y su esfuerzo hacen, aunque sea el sacrificio de dejar de verte durante un tiempo. Bueno, a veces no es un sacrificio, también por te digo, depende de a quién pierdas de vista. Que el acto es bonito, y yo lo volvería a hacer. Lo que digo es que yo en persona soy menos dado a esas cosas. Yo desde que entré yo quería ir a un grupo de investigación. Que es verdad que lo sé, porque yo todos los 12 de octubre, que sale una representación de la Policía Nacional, también en el desfile de las Fuerzas Aéreas y de la Hispanidad, de las Fuerzas Aéreas, digo yo, de las Fuerzas Armadas, y el desfile del Día de la Hispanidad, yo todos los 12 de octubre, cuando sale una representación de la Policía Nacional, te pregunto, ¿no estarás? Y tú me dices, no, yo estoy en la dehesa de no sé dónde, donde se ven los aviones. Los aviones, efectivamente. Estoy con mis perritas, o estoy con metal, o que estoy no sé qué, para ver los aviones. Y eso tú mismo, te quitas de medio rápidamente con los desfiles. Pues, ni siquiera me lo han ofrecido nunca. Elegirán a unidades que sepan desfilar mejor, porque nosotros que trabajamos de paisano y que no nos ponemos el uniforme más que para eventos, o cuando me toca ir a la tele o cuando me toca ir a algún programa como al vuestro, que cuando voy como policía, pues voy como policía y voy de uniforme, salvo. Entonces no vestimos y tendremos que ensayar mucho tiempo para salir medio decente, pues ya cogen a gente que está más preparada. Y que el que tiene perro va con el perro y tú que vas a ir con el MacBook bajo el brazo. Claro, ¿verdad? Hoy en día ya con el teléfono y la GoPro. No se iba a entender. No se iba a entender, te lo digo yo. Iban a pensar, mira, este está todo el santo día ahí chateando. Oye, que me dijo que tenéis eSports y toda la pesca. Sí, efectivamente. Es muy la bomba eso. De la policía, igual que también hay un grupo de tiro en las especialidades de tiro policial, hay grupo de la Policía Nacional y varios equipos. En fin, Eduardo, que desde luego ha sido una experiencia muy bonita, que
que queríamos compartir contigo, que eres nuestro poli, del que hemos estado presumiendo. Bueno, de verdad he estado presumiendo, he dicho, tenemos nuestro propio poli, que es nuestro, solo nuestro y de nadie más. De verdad que hemos fardado mucho de ti, ¿eh? Pues muy honrado y muchas gracias. Y hemos de decir que todo el mundo te conocía, o sea que... Pues eso está... eres un tipo muy reconocido en el Cuerpo Nacional de Policía, cosa que además nos ha llenado de orgullo, porque ya te digo que eres nuestro poli. Sí, todos decían, sí, ese Eduardo. Ese Eduardo. No. Pues eso no sé si es bueno o malo, dicho así. Es verdad que todo el mundo sabía mucho de la labor que haces y te conocían bien. Y nosotros hemos presumido mucho, o sea que si a alguno le quedaba alguna duda ya no la tienen. Pues lo he dicho, muy honrado tanto por vosotros como por los compañeros de Ávila. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Como de momento, he de decirlo, hasta ahora este podcast, siempre que ha tenido que hacer alguna cosa relacionada con la Policía Nacional, la respuesta siempre ha sido magnífica. Siempre que hemos tenido que pedirles una colaboración, pues para hablar de alguna técnica, contar contigo para que nos expliques el trabajo que hacéis en la unidad o cualquier otra cosa, nunca ha habido ningún problema. Siempre hemos tenido una colaboración perfecta y he de decir que eso, como periodista, a mí me tranquiliza muchísimo y me parece que es una forma de informar al ciudadano muy transparente y muy cercana. Y es imprescindible, y ahora lo digo ya como periodista, para transmitir pues lo que está haciendo un cuerpo de servicio precisamente al ciudadano. Y solo puedo estar agradecida, esa es la verdad. Pues muchas gracias en nombre del cuerpo también. Te has acercado más al micro y has sonado muy imponente, es decir. Y como se dice ahora ya entre compañeros de servicio, pues que tengas un buen servicio. Eso. ¿Cuántos servicios? Sí, porque nosotros también vamos a tener un buen servicio. Lo dicho, Igual. Muchísimas gracias. Igualmente. Un beso enorme. Hasta luego, abrazo. Hasta luego. Sé que mucha gente no concibe ya la gratitud o la alabanza simplemente porque es merecida y enseguida piensa que se trata de adulación o de dar coba, aunque nunca tengan resuelta la pregunta de ¿para qué? ¿Con qué objetivo íbamos nosotros a adular o a dar coba o a hacer la pelota a nadie? Es más que probable que nos pase a nosotros con este programa y a tenor de los tiempos que corren tampoco es raro que nos pongamos el parche antes de que nos salga el grano. Alguno dirá que le hemos hecho la pelota a la policía con este programa y sin embargo, como les he dicho en la presentación, simplemente queríamos agradecer el cariño y el mimo con el que nos atendieron a Salva y a mí, que no sé qué hemos hecho para merecerlo, nuestros dos grandes anfitriones, Luismi y Pruden, que espero que nos permitan llamarles amigos de ahora en adelante, a quienes vamos a tener siempre un sincero afecto en nuestro corazón y por supuesto también al resto de personas con las que coincidimos y con quienes interactuamos esos 2 días en la Escuela Nacional de Policía. Óscar Jesús, Jorge y su director, José Luis Tejedor y un largo etcétera. Gracias también a Alberto Espinosa por limpiar y ordenar todos los audios en un tiempo récord y a ustedes por escucharnos. Y ahora permítanme que me vista de duelo, porque asistimos a una despedida y, ¿por qué no?, también a un agradecimiento de una bella sintonía que nos ha acompañado durante todos estos años y de la que, sin embargo, tenemos que despedirnos definitivamente. Fue una buena chica, la echaremos de menos, pero siempre estará en nuestros dulces sueños.